Este es un nuevo video para hacer un comentario sobre un tema que es el de derecho y literatura. En este segundo video de la tercera temporada del curso de conceptos jurídicos fundamentales. ¿Cómo así que eso de derecho, derecho y filantropía? Bueno, derecho y filantropía fue el primer video. Este segundo video sería el derecho y la literatura. Entonces, el primer video explicamos la relación entre el derecho y la filantropía. Y en este segundo video explicar la relación entre el derecho y la literatura. Uno dice, bueno, pero probablemente el derecho tenga relación con la economía o el derecho tenga relación con la antropología o el derecho tenga relación con la sociología, pero con la literatura es un arte, el derecho es una ciencia social. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, tiene que ver mucho. Alguien dice, bueno, pues la primera relación sería que la literatura o en la literatura se ha hecho mucha relación al derecho. Hay literatura sobre abogados, literatura sobre juicios, hay literatura que hace una especie de sátira sobre el derecho, una crítica sobre el derecho. Pues está la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, está la obra de Franz Kafka, El Proceso de Franz Kafka, que es una especie de sátira sobre el mundo del derecho. Y en general hay literatura sobre abogados. Esa podría ser una primera relación, o sea, cómo en la literatura se hace una relación del mundo de la justicia y del mundo del derecho. Y pues realmente la dramaturgia está llena de alusiones al mundo del derecho, al mundo de la justicia. Sin ir más lejos, por ejemplo, pues el más grande dramaturgo, por lo menos de la era moderna, William Shakespeare, pues tiene una obra de teatro relacionada con la justicia, El Mercader de Venecia, ¿no es cierto? El Mercader de Venecia hace alusión a la justicia y al mundo de la justicia. Entonces, pues vemos que esta alusión es muy clara en la literatura, pues William Shakespeare, Víctor Hugo, Franz Kafka, ¿no es cierto? Sobre el mundo del derecho, sobre el mundo de los abogados. Eso sin sin menospreciar o sin despreciar esos thrillers de abogados, digamos, y sobre la justicia. Pues hoy en día contemporáneamente el gran escritor de thrillers, pues John Grisham, sobre libros sobre abogados, que son una especie de thrillers, ¿no es cierto? Y pues ni qué decir sobre el cine, pero pues en especial vamos a hablarlo sobre el tema de la literatura. Entonces, pues en un primer lugar la relación sería cómo la literatura ha hecho alusión al mundo de la justicia, al mundo de los abogados, porque pues la literatura de cierta forma retrata el mundo real y dentro del mundo real está pues el mundo de los abogados y el mundo de la justicia. Sin embargo, a mí me gustaría ir más lejos que esa, digamos, esa relación, que yo no la diría que es una relación banal, sino sería como la relación más inmediata que uno pudiera hacer entre una ciencia social y un arte, como es, como es la literatura. Eh, el doctor Juan Carlos Forero, el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, mi decano por la facultad donde dicto clases, o que es la que he dictado clases, él decía que, o ha insistido mucho, haciendo alusión a la filósofa Martha Nussbaum, que la literatura sirve para que los abogados tengamos más empatía con la gente. O sea, que la literatura es una forma de captar empatía con las personas. Que el derecho y la literatura hace que los seres humanos tengamos más empatía unos con otros. Y que la literatura logra eso. ¿Por qué? Interesante esa relación que hace el decano, pues haciendo alusión a esta filósofa norteamericana, Martha Nussbaum. Y tiene que ver en gran parte con, con, el, con lo que es la esencia de la literatura.
el arte, la literatura es un arte que viene del espíritu, ¿no es cierto? La literatura es un arte que viene del espíritu. El arte siempre viene del espíritu. Bueno, él inicia, bueno, ¿cómo así? ¿Qué es el espíritu? Pues el espíritu humano, algo invisible, algo que uno no puede captar. Él dice, bueno, la mente, pero uno, no es solo la mente, las emociones, llamémoslo el espíritu, ¿no es cierto? Esa inspiración o esa energía que motiva a una persona a crear arte viene del espíritu humano, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver un poco con el derecho. El derecho de cierta forma se ha instrumentalizado de una forma que casi que se ha deshumanizado. El derecho empezó como un mecanismo para lograr la justicia en la sociedad, pero con el paso de los años el derecho se ha convertido casi en un instrumento en sí mismo, ¿sí? Pues empecemos incluso de los juspositivistas. El objetivo para los justnaturalistas era la justicia, para los juspositivistas es el ordenamiento jurídico en sí mismo, o sea, ver el ordenamiento jurídico, estudiar el ordenamiento jurídico, entonces casi que se vuelve una ética, un ethos del derecho en sí mismo, ¿no es cierto? Se empieza a estudiar el aparato judicial y casi que el aparato judicial entonces y el derecho pierden digamos, su norte, hacia dónde tiene que ir el derecho. Es lo que yo les recuerdo a mis estudiantes. Y no se les olvide que nosotros estamos acá para lograr la justicia en la sociedad. ¿Sí? Yo les pregunto, cuando un abogado que está inmerso en un proceso judicial, ¿cuál verdad debe preferir? ¿La verdad procesal, o sea, la verdad que se prueba en el expediente, o la verdad real? Muchos contestan la verdad procesal. Dicen, el abogado debe buscar la verdad procesal. Digo, no, el abogado debe buscar la verdad real, no la verdad procesal. La verdad procesal es con la que va a fallar el juez, con las pruebas que tiene el proceso. Pero los abogados tenemos la obligación de que la verdad procesal coincida con la verdad real. Entonces, ¿qué ocurre? El derecho, desafortunadamente, y eso empieza desde las facultades de derecho, de pronto incluso desde el colegio, por el tema político, por el tema económico. El derecho se ha instrumentalizado tanto, el derecho se ha instrumentalizado de tal forma que el derecho se ha puesto al servicio del sistema económico o de un sistema económico determinado, llámese capitalismo, socialismo, como ustedes lo quieran llamar, y ha perdido el norte de lo que debe ser el derecho. Entonces, cuando yo le digo a los alumnos o a los estudiantes, bueno, ¿ustedes qué creen que debe ser el objetivo del derecho? Entonces me dicen ellos la verdad procesal. Yo digo, no, es la verdad verdadera, porque la verdad verdadera es la que evidencia la justicia. Los abogados estamos para buscar la justicia en la sociedad. ¿Y cuál es el objetivo de la justicia en la sociedad? Que no hayan conflictos en la sociedad. Si los individuos se sienten que hay una sociedad que no es justa, si los individuos se sienten viviendo en una sociedad donde ellos sienten que son injustamente tratados, que no son iguales ante la ley, como lo dice el artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues van a haber conflictos, ¿sí? Si usted siente que el Estado le recarga a usted un peso y a otras personas no, de manera injusta, pues esas personas van a generar un conflicto. Hay un analista económico entre comillas, no voy a decir el nombre, que él decía que no era malo que la sociedad fuera inequitativa. O sea, que no era malo que los ricos fueran más ricos y los pobres más pobres. O sea, eso es un disparate absurdo. O sea, ¿hasta dónde llega la demencia humana? Es un analista económico de esos que salen en los canales internacionales, salen con cara de serio. Pero eso es un disparate. ¿Por qué? Eso desde las épocas de Platón, de Aristóteles, ya se sabe que eso es absurdo. ¿Por qué? Porque esa es la justicia distributiva. Si los individuos sienten que hay unas personas que son tratadas de una forma diferente a ellos, o sea que el sistema está conformado para que hay unas personas que tengan más privilegios que otras, se van a generar conflictos. Esas personas no se van a quedar quietas, esas personas van a hacer algo, una rebelión, van a formar un grupo armado, van a crear un ruido en el sistema social. Eso es evidente, ¿no es cierto? Y ese ruido genera inseguridad. Y esa inseguridad genera pues un sentimiento de desazón en la sociedad
Y eso hace que los agentes externos, inversionistas, tanto internos como externos, digan, esto es un despelote, nos vamos de acá. Si hay un país que está en guerra, pues hombre, si hay un país donde hay una guerra civil, la gente se va. Dicen, vámonos de acá. Por ejemplo, Colombia. Colombia tuvo ese problema. Durante muchos años Colombia, nadie venía a invertir a Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia estaba en guerra. Por lo que sea, por amenaza terrorista, por conflicto interno, por lo que sea. Aquí habían unos echándose bala con otros. Por diferentes motivos. ¿Sí? Los que usted quiera. Pues la gente se va. Entonces, volvamos al tema. Entonces, como el derecho perdió ese ethos, que es la justicia, y el derecho se instrumentalizó en sí mismo, ¿sí? Por eso uno le pregunta a los estudiantes de Derecho y ellos ya no saben por qué están en una facultad de Derecho. Ellos piensan que están en una facultad de Derecho para ganar plata. Punto. Porque después van a trabajar en un banco, en una aseguradora, en un bufete de abogados, en un ministerio, pero no saben cuál es el objetivo de ser abogado. Y es la justicia. ¿Sí? Yo digo, bueno, los ingenieros construyen puentes o diseñan puentes, los arquitectos diseñan edificios, los médicos curan a la gente. ¿Qué hacemos los abogados? Defender gente y ganar plata. Ganar plata, porque es que uno no se puede meter a una facultad de Derecho simplemente por el hecho de ganar plata. Digo, es para lograr la justicia. Y ahí viene el tema de la literatura, y de lo que habla el doctor Juan Carlos Forero, referido a lo que dice la filósofa Marta Nussbaum, sobre el tema de la empatía. ¿No es cierto? La literatura es una expresión del espíritu humano. Y dentro de esa expresión del espíritu humano, ¿cierto? Encontramos pues la descripción de los hechos desgarradores que suceden en la sociedad. Y eso hace que los abogados tengamos una conciencia social, tengamos una conciencia de nuestro papel en la sociedad. Lo retrata Fedor Dostoyevsky en Crimen y Castigo, ¿no es cierto? El juicio a Raskolnikov, cuando mata a las señoras donde él vive, que las mata a chazos porque pues él no tiene con qué vivir, pero ahí las mata y para agarrarles unos billetes, robarles una plata, robarles unas cosas. Y cómo retrata Fedor Dostoyevsky ese delito, pues, ese drama, porque es un drama. El drama de Raskolnikov, el drama de la justicia, o lo que retrata Víctor Hugo en Los Miserables, ¿sí? Ese tipo que lo mete en la cárcel por haberse robado un pan, pues, y cómo le entra la justicia, cómo le entra el aparato judicial a juzgarlo de una manera tan absoluta, tan brutal. En el caso del proceso de Kafka, pues el tipo que está en una burocracia y no sabe quién lo juzga, un juez que no se sabe, bueno, es una recocha, es lo que retrata Franz Kafka, ¿no es cierto? El mercader de Venecia, por ejemplo, sobre el tema de la justicia, ¿no es cierto? Cuando el mercader de Venecia judío supuestamente pues pide la exigencia del pago de una obligación, incluso con la vida, ¿cierto?, de la otra persona. Bueno, eso nos pone a los abogados en nuestro puesto, o sea, nos hace reflexionar sobre nuestro papel y eso lo hace la literatura. Los literatos, los autores de novelas, los poetas, pues tienen una sensibilidad muy propia y sobre todo captan las emociones humanas, el amor, la tristeza, el desamor, la nostalgia, la pérdida. Y los abogados cuando nos enfrentamos a la literatura, entonces nos capta también esas fibras más sensibles. Y de cierta forma nos hace generar empatía hacia los demás seres humanos. Los abogados no estamos solamente para ganar plata, pues es muy respetable ganar plata, pues, todos tenemos el derecho a comer de alguna manera, a vivir de alguna forma, ¿sí? Y pues los que trabajan en bancos es muy respetable, el que trabaja en una aseguradora, el que trabaja en un bufete, el que trabaja en un ministerio, en una entidad pública, bueno, lo que sea, es muy respetable. Pero no nos olvidemos de la orientación, o sea, a dónde tenemos que ir, ¿no es cierto? Entonces, pues en primer lugar, la relación, pues cómo la literatura ha captado también el oficio de los abogados y la justicia en general, los jueces. Por otro lado, cómo la literatura nos hace generar empatía. Cuando nosotros leemos estas obras tan desgarradoras como la de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, pues dígame usted si uno no se pone a reflexionar cuál debe ser el papel de los abogados, hacia dónde tienen que ir los abogados. Desafortunadamente yo pienso que las facultades de Derecho
están más orientadas hacia el pasado que hacia el futuro. ¿Por qué? Porque pues a uno le enseñan lo que pasa con el ordenamiento jurídico, pero no hacia futuro. ¿Cuál debe ser el papel del abogado hacia futuro? ¿Cómo debemos, eh, digamos, tratar de influir en la sociedad? Pues claro, obviamente las facultades de Derecho no nos importa eso, porque lo que le interesa a las facultades de Derecho y no es por negligencia, sino también por una razón práctica, ¿no es cierto? Y también por una razón de neutralidad, digamos, ideológica hasta cierto punto. Pero entonces, ese es el papel también que cumple la literatura con el derecho, hacernos generar empatía a los abogados. Ahora bien, hay muchos abogados que también se han dedicado a escribir literatura, ¿sí? Muchos abogados y muchos estudiantes de derecho se han dedicado a estudiar. Gabriel García Márquez estudió derecho, por ejemplo, es uno de los famosos, no se graduó abogado, pero fue literato, ¿no? Por ejemplo. Y así ha pasado con muchos casos de abogados que se han dedicado también también a escribir. El mismo Franz Kafka. Franz Kafka era abogado. Trabajaba en una aseguradora y también escribía novelas, por ejemplo. ¿No es cierto? Bueno, yo, por ejemplo, he escrito novelas. Sí, he escrito cuentos. Y a veces uno se siente como extraño. Y dice, bueno, pero yo no debería estar redactando demandas, yo no debería estar más bien que estar escribiendo novelas. No, porque las novelas sirven para reflexionar a la gente, poner a reflexionar a la gente. ¿Sí? Yo tengo una novela dedicada al derecho. Se llama El unicornio del bosque de las mariposas. Yo no sé la calidad literaria, pero ahí está. Les quieren buscar en internet. El unicornio del bosque de las mariposas. Tengo otra novela que se llama Robots sin Índigo, que es sobre el futuro de todo esto, el tema de la cibernética, de la inteligencia artificial, todo eso. ¿No es cierto? La literatura, vuelvo e insisto, pone a los abogados en nuestro lugar. Que nosotros no estemos desconectados de la realidad. Que nosotros sepamos cuál debe ser nuestro papel en la realidad. Cuál debe ser nuestro papel en la sociedad. Entonces, esa es la importancia de la literatura y el derecho. El tercer aspecto es eso, que si los abogados podemos crear arte. Pues desde el mundo del derecho, digamos, el mundo del arte es una cosa desconectada, porque como el derecho es una ciencia social, ¿no es cierto? Y es muy técnica el derecho. Derecho se basa en el conocimiento de la ley, y entonces a veces hay una recontraespecialización y a veces se vuelve demasiado mecánico, pues el derecho que se dedica a la literatura, pues eso es una cosa muy extraña. A ver, una cosa o la otra. Por ejemplo, yo, en el caso mío, ¿sí? Yo he escrito novelas, pero bueno, pero si eso sí sirve para algo, sí, sirve para que los abogados reflexionemos sobre cuál debe ser nuestro papel en la sociedad. Por ejemplo, en Colombia se habla mucho de la reforma a la justicia. ¿Sí? Que la justicia está mal, que los abogados, que no sé qué. Pues toca empezar por mirar los fundamentos de nuestra profesión. ¿Sí? Como yo lo he insistido muchas veces, en el mismo sistema se discute el papel de los abogados. Si los abogados somos útiles o no. Nadie dice, no, pues lógico, porque el sistema jurídico es muy complicado. Sí, pero yo no solo, o sea, la gente acude a un abogado porque no tiene ni idea, por ejemplo, de estatuto tributario. Pues acude a un abogado tributarista. El abogado las personas no saben cómo funciona la ley laboral, acude a un abogado laboral. O porque la misma ley exige que uno tenga que ir, o que uno tenga que comparecer a un juicio con un abogado. Entonces, pues desde ese punto de vista es imprescindible los abogados. Yo me refiero es a su función como tal, su función universal. ¿Sí? Como los médicos curan gente, los ingenieros diseñan puentes, los arquitectos edificios. Los abogados, ¿qué hacemos? ¿Ganar plata a costa de los clientes? No, y yo se lo digo, si a mí me están escuchando abogados, estudiantes de derecho, profesores de derecho, digo, ¿qué hacemos los abogados? Defender gente y ganar plata. Ojo, porque el papel de nosotros no solo debe ser ese, el papel de nosotros debe ser de buscar la justicia. ¿Para qué buscar la justicia? Para que no hayan conflictos en la sociedad. Para que haya una armonía en la sociedad. Por ejemplo, este tipo, volvemos al cuento del analista económico, él lo decía con un descaro, no, que es que la inequidad social es fuente de desarrollo. A ver, ¿cómo así? No es cierto. Entre un país sea más inequitativo, ¿sí? Eso lleva a que el país sea una sociedad sea inequitativa, eso lleva a que la sociedad sea más injusta. ¿Y eso qué implica? Pues que va a
hay gente que se va a sentir injustamente tratada y esa gente que está injustamente tratada no se va a quedar con los brazos cruzados. Eso no justifica nada, eso no justifica ni el terrorismo, ni la lucha armada, nada justifica la lucha armada. Lo que estoy haciendo es una explicación de la realidad y eso ha pasado desde la antigüedad hasta nuestros días. Cuando la Palestina de la época de Jesús estaba ocupada por los romanos, pues una sublevación. Que los romanos apretaron a la gente de una forma con impuestos y la gente dijo, no más. Y se sublevaron a los romanos. Y lo mismo ha pasado en toda la sociedad. La revolución de la independencia en Colombia, en América Latina, en Estados Unidos, también fue por un tema de tributos. En Colombia empezó por un tema de tributos con los comuneros. La revolución de los comuneros. Los españoles empezaron a apretar. Lo mismo pasó con los impuestos, la revolución norteamericana por el tema del tabaco. También empezó por un tema de impuestos. O sea, ese tema de los impuestos y ese tema de la injusticia económica lleva a las revoluciones. Y lleva a que la revolución rusa solamente. Mientras los zares vivían felices, y, el palacio invierno, el palacio... Y la gente no tenía ni para comer. Se formó una revolución, tumbaron a los zares. Yo no estoy justificando eso. Nada justifica el terrorismo, nada justifica la lucha armada. Yo lo que estoy hablando es de una realidad. ¿Sí? Cuando la gente no tiene para comer, la gente busca una forma para comer. Él dice, bueno, pero tienen que buscarlo legalmente. Pero, por ejemplo, Colombia. El caldo de cultivo de los grupos terroristas, de los grupos armados, de los grupos que se dedican al narcotráfico, ha sido la pobreza. Por ejemplo, Buenaventura, en Colombia, en la costa pacífica, Buenaventura en la costa pacífica, ¿sí? En el Valle del Cauca, Buenaventura en la costa pacífica. No tienen qué hacer, no tienen para comer. Buenaventura en la costa pacífica. Que no va a quedar, me salga el meme. Buenaventura en la costa pacífica. No tienen para comer, no hay empleo. ¿Qué hacen? Pues caldo de cultivo para el narcotráfico, caldo de cultivo para los grupos armados. ¿Sí ven? Entonces, el derecho, esas tres opciones, o esas tres relaciones, el derecho en la literatura, la literatura como forma de ganar empatía, que estoy de acuerdo, eso no es propio de mi cosecha. Y también como los abogados también se han dedicado al arte, ¿sí? Eso es muy raro en el mundo de los abogados, dedicarse al arte. ¿No? Los abogados nos dedicamos a redactar demandas y a hacer conceptos, de escribir novelas o escribir cuentos. Eso no se ve bien, ¿sí? Porque son dos ciencias no desconectadas, sino digamos que el derecho se ha automatizado tanto y el derecho se ha objetivizado tanto. El arte va por otro lado, que eso se ve muy raro, eso se ve muy extraño, ¿no es cierto? Y abogados que abandonaron definitivamente su profesión de abogado se dedicaron a la literatura, como Juan Gabriel Vázquez, por ejemplo, que estudió, por ejemplo, en mi facultad, ¿sí? Pero, y él tiene una novela precisamente sobre el mundo de los abogados, el ruido de las cosas al caer. Entonces, ¿para qué sirve la literatura? Para generar empatía, para que los abogados sepamos por dónde vamos. Por eso los abogados tenemos que, aunque suene muy fea esa palabra, consumir arte, tener conexión con el arte, con la música, con la literatura, con el cine, porque eso nos toca nuestras fibras. Sí, por ejemplo, hoy vi un documental sobre la realidad colombiana, una desmovilizada de las FARC, mostrando cómo fue su vida, cómo se desmovilizó, bueno, en fin, para que la gente sepa lo que sucede en Colombia, porque la gente no conoce la realidad, y dice, bueno, y a través de la ficción, sí, porque la ficción lo pone uno a veces a pensar. Todas estas películas de ciencia ficción, por ejemplo, Minority Report, que ya se sabe que una persona va a cometer un delito, entonces eso nos pone a pensar a los abogados y sobre cómo podemos generar nueva legislación y cómo debe ser nuestro papel. Como lo digo, hacia futuro, siempre pensando hacia futuro. Este tercer módulo del curso online de conceptos jurídicos fundamentales
lo he dedicado sobre todo hacia dónde va el derecho y su relación con otras materias, porque, y eso lo digo yo como profesor de derecho, uno a veces encuentra a los estudiantes están muy desorientados, no saben qué es el derecho, no saben qué es lo que van a ver en el derecho. Simplemente suena bien estudiar derecho, uno se mete a estudiar derecho. No digo todos, yo no digo todos, pero pasa con muchos o con algunos. Están ahí, y uno dice, entonces, ¿para qué están acá? ¿Por un diploma? Simplemente abogado y con el diploma conseguirse un puesto ahí. Digo, no, eso, pues uno no puede perder el tiempo. Si uno no le gusta o no está convencido del todo, pues váyase y haga otra cosa. ¿Sí? O si de pronto no está muy convencido, pues uno se va como metiendo en el cuento, ¿cierto? Y para las personas que tienen una idea del derecho de los abogados, pues esto los afianza más, como para entrar en el mundo de los abogados o de las leyes con una visión diferente. ¿Sí? Por ejemplo, uno le pregunta a los estudiantes, ustedes para ustedes, ¿quiénes son abogados exitosos? Le muestran un agente ahí que, ¿sí? No solo el abogado que anda en Mercedes-Benz y en helicóptero, o en avioneta, o en avión privado es un abogado exitoso. No, esos no son abogados exitosos, son abogados con plata, que es diferente. Hay abogados exitosos, abogados con plata. Eh, entonces, eso nos pone a reflexionar. La literatura nos pone a reflexionar sobre el espíritu humano. Esa es la importancia del arte. ¿Sí? Desafortunadamente, el derecho se ha automatizado tanto y hay muchos abogados que ya no les importa, o sea, ya conocen su proceso, copy-paste, chan, chan, pum, 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 les pagan, vuelva. So, copy-paste. Yo no digo que los abogados no vivamos de algo, pero que le demos trascendencia a nuestra profesión, porque la sociedad va mutando. Va a llegar un momento en que nos digan, señores, su profesión no sirve. No le sirve a la sociedad. Su profesión es un obstáculo para la sociedad. Y yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado a muchos conferencistas que dicen, ay, pero es que Colombia está llena de abogados, Estados Unidos está llena de abogados, América Latina está llena de abogados. ¿Para qué sirven los abogados? Para crear más conflictos. Acabamos la profesión de abogado. O eso no sirve, y lo que no sirve, pues, ¿sí? No, démosle una trascendencia a nuestra profesión. Uno de los fenómenos más interesantes del mundo en el que vivimos es que los cambios son muy rápidos. Las cosas están cambiando de manera muy rápida. Antiguamente los cambios eran muy lentos, las cosas cambiaban muy lento. Ahora las cosas van a una velocidad tremenda. Ahora lo que existía hoy, ya mañana vamos a una velocidad impresionante. ¿Sí? En todo, en la ciencia, en la tecnología, en las relaciones humanas. ¿Sí? Y eso implica que todo se esté cuestionando, todo se está cuestionando. Y eso implica también nuestra carrera. Y los que tenemos que empezar a cuestionar nuestra carrera somos nosotros, los abogados. No cuestionar en cuanto a criticar negativamente, sino saber para dónde vamos. Porque si no, los demás son los que nos van a empezar a cuestionar a nosotros. Van a decir, nos van a juzgar a nosotros. Y nosotros, antes de que los demás nos juzguen, tenemos que hacer un proceso de, de afianzamiento de nuestra sociedad, de nuestra profesión. ¿Sí? Para eso sirve la literatura, para eso sirve el arte, para eso sirve leer novelas. A mí alguna vez una compañera, yo en la oficina me había comprado el último libro de García Márquez, la última novela que él escribió. Y me acuerdo que una compañera me vio la novela. Yo trabajaba en entidad pública y una compañera me vio la novela y me dijo, ¿tú sí sabes que los grandes abogados y los grandes juristas no leen literatura? Así me dijo. Y dije, de verdad, no. Los grandes abogados, los grandes juristas no leen literatura. Falso. No son entonces ni grandes abogados ni grandes juristas. Porque como lo dice también Juan Carlos Forero, parafraseando las palabras de otro jurista, el que solo sabe de derecho no sabe ni siquiera de derecho. ¿Sí? Por eso no es cierto. Y yo no creo que entonces ahí también también habría que ver si son grandes juristas o no son grandes abogados. No, los grandes juristas son personas que saben de economía, de derecho, son personas que saben de ciencia política, saben de arte. ¿Sí? Díganme ustedes si no, por ejemplo, la obra de teatro de Shakespeare, El Mercader de Venecia, los que lo han visto.
no lo pone a reflexionar sobre la justicia. Y algunos se ponen de un lado, otros se ponen de otro. ¿Sí? Entonces esa es la relación entre el derecho y la literatura. Si quieren leer mi novela, se llama El unicornio del bosque de las mariposas, una novela sobre el derecho. No sé la calidad literaria, pero bueno, ahí se puede encontrar en internet. Bueno, este video ya se ha alargado demasiado. Gracias por ver este video. Aclaro nuevamente que Buenaventura queda en la costa pacífica colombiana. Pero entonces me sacan, no, usted no sabe geografía. Gracias por ver este video. Y visiten mi blog jurídico de Francisco Bermúdez Guerra, mi página legal. Allá abajo dejo los enlaces. Gracias por ver este video. Que pasen un feliz día.